Capítulo XX de 2 años de vacaciones de Julio Verne. Una parada en la punta sur del lago. Doniphan, Cross, Wilcox y Webb. Separación. La región de los Downs Lands. El East River. Bajando a la orilla izquierda. Llegada a la embocadura. 6 semanas después de estos acontecimientos, un día, a las 5 de la tarde, 4 de los jóvenes colonos acababan de detenerse en la extremidad meridional de Family Lake. Era el 10 de octubre. La influencia primaveral comenzaba ya a hacerse sentir. Los árboles empezaban a revestirse de tiernas hojas y una agradable brisa rizaba ligeramente la superficie del lago, alumbrado aún por los últimos rayos del sol que doraba la vasta llanura de South Moors. Numerosas bandadas de pájaros volvían gorjeando a buscar sus guaridas nocturnas en la enramada del bosque o en las grietas del acantilado. Solo algunos árboles de hojas persistentes, como las encinas y los pinos, rompían la monótona aridez de aquella parte de la isla Chairman. El marco vegetal del lago estaba truncado en dicho sitio, y para volver a encontrar la espesa cortina formada por los bosques, era menester recorrer algunos kilómetros por una u otra orilla. En aquel momento un buen fuego encendido al pie de un pino marítimo despedía un agradable olor proveniente de los ánades que se asaban delante de un hogar colocado entre dos piedras. Después de cenar, 4 valientes muchachos que allí estaban no tenían más que envolverse en sus mantas, y mientras que uno de ellos se quedaría velando, los otros 3 se entregarían a las dulzuras del sueño. Aquellos 4 jóvenes eran Doniphan, Cross, Webb y Wilcox, y he aquí en qué circunstancias se habían separado de sus compañeros. Durante las últimas semanas de este segundo invierno que los jóvenes colonos acababan de pasar en Frenchden, las relaciones se habían puesto muy tirantes entre Doniphan y el jefe de la colonia. Nuestros lectores no habrán olvidado con qué despecho vio aquel la elección de su rival, y esto había sido causa de que su carácter se hiciera más irritable y más envidioso aún, no resignándose sin gran trabajo a someterse a la jefatura de Bryant y no resistiéndose muchas veces abiertamente a sus mandatos, por saber muy bien que la mayoría de sus compañeros no le habría apoyado. No obstante, en varias ocasiones manifestó tan mala voluntad que Bryant no había tenido más remedio que reprocharle su conducta. Desde los incidentes que ocurrieron el día en que patinaron en el lago, su insubordinación aumentó considerablemente, y Bryant comprendió que iba a llegar el momento en que se vería obligado a castigar su rebeldía. Hasta entonces, muy inquieto por lo que pasaba, Gordon había conseguido que Bryant se contuviera, pero éste sentía que su paciencia se agotaba y que en pro del común interés y para el mantenimiento del buen orden, un acto de autoridad se hacía necesario. En vano el americano amonestaba a Doniphan para atraerle a mejores sentimientos, pues nada adelantó, adquiriendo solo la convicción de que si alguna vez tuvo algún ascendiente sobre aquel muchacho tan soberbio, lo había perdido enteramente, porque Doniphan no le perdonaba el haber hecho muchas veces causa común con su rival. Esto tuvo por resultado destruir la concordia tan necesaria para la tranquilidad de los habitantes de Frenchden, notándose de tiempo atrás que existía así como una incomodidad moral que hacía muy penosa la existencia. Excepción hecha de las horas de la comida, Doniphan y sus parciales, Cross, Webb y Wilcox, completamente dominados por él, hacían vida separada de los demás. Cuando el mal tiempo les impedía ir de caza, se reunían en un rincón del hall, hablando siempre en voz baja. Estoy cierto, dijo un día Bryant al americano, de que traman alguna cosa. Pero no en contra tuya, respondió Gordon. No será para ocupar tu puesto. Doniphan no se atreverá. Todos estamos contigo, bien lo sabes tú, y él no lo ignora. Es posible que piense en separarse de la colonia. Es de temer, Bryant, y me parece que no tenemos derecho para impedírselo. ¿Qué harán lejos de nosotros? Tal vez no traten de eso. Te equivocas, Gordon, y tanto es así que he visto a Wilcox copiar el mapa del náufrago, y eso lo hace de seguro para llevárselo. ¿Wilcox ha hecho eso?
Sí, amigo mio, y en verdad no sé si para que cesara este estado de cosas valdria mas que dimitiera mi cargo en favor tuyo ó del mismo Doniphan. De este modo quitaria todo motivo de rivalidad. No, Brian, respondió el americano con energía. No, faltarias á tus deberes para con aquellos que te han elegido y para contigo mismo. Pasaron los últimos frios. En los primeros días de octubre el tiempo mejoró tanto que las superficies del lago y del rio se deshelaron por completo, y entonces, en la velada del del indicado mes, Doniphan dió á conocer la decision que habia tomado de dejar la gruta con sus tres amigos, Webb, Cross y Wilcox. ¿Queréis abandonarnos? Dijo Gordon. ¿Abandonaros? No, Gordon, respondió Doniphan. Solo hemos formado el proyecto de establecernos en otra parte de la isla. ¿Y por qué? Preguntó Baxter. Por una razón muy sencilla, porque deseamos vivir a nuestro antojo y además, lo digo con toda franqueza, porque no queremos recibir órdenes de Bryant. ¿Qué tienes que reprocharme, Doniphan? Nada, sino que seas nuestro jefe, respondió este último. Lo ha sido ya un americano, ahora es un francés el que nos gobierna. Ya no falta más sino que nombren a Mocó. ¿Hablas en serio? Preguntó Gordon. Lo serio es, respondió Doniphan con altanería, que si place a nuestros compañeros tener por jefe a uno que no sea inglés, semejante cosa no acomoda ni a mis amigos ni a mí. Está bien, respondió Brian. Sois libres y podeis marchar y llevaros la parte de los objetos que os correspondan. Jamás hemos dudado de ello, Brian, y desde mañana abandonaremos vuestra compañía. Ojalá no tengais que arrepentiros de vuestra determinacion, añadió Gordon, comprendiendo que toda insistencia seria inútil. He aquí el proyecto que Doniphan habia resuelto poner en ejecucion. Cuando Brian hizo el relato de su excursion a la parte oriental de la isla, afirmó que la pequeña colonia hubiera podido instalarse allí en muy buenas condiciones, pues las rocas presentaban muchas grutas. Los bosques confinaban con la playa y el East River abastecia aquella comarca de agua dulce y abundante. La caza de pelo y de pluma abundaba en sus orillas. En fin, la vida debía de ser allí por lo menos tan cómoda como en French Den. Además, la distancia no era grande entre este punto y Deception Bay para impedir toda comunicación en caso de absoluta necesidad. Después de haber reflexionado seriamente en todas aquellas ventajas, Doniphan decidió a Wilcox, Webb y Cross para que fuesen a establecerse con él en el otro litoral de la isla. El insurrecto, llamémosle así, no se proponía atravesar el lago, sino seguir la orilla hasta la punta meridional, doblarla y remontarse por la parte opuesta hasta el East River, explorando de paso una comarca que no conocían, y continuar el curso del río hasta su embocadura. El camino era bastante largo, unas 15 o 16 millas, pero sus compañeros y él lo recorrerían cazando, y de este modo Doniphan evitaba el embarque en la canoa, cuya maniobra exigía manos más expertas que las suyas. No quería llevarse más que el hacket boat, o sea, la barquita de goma, para atravesar los ríos que encontrasen en la parte oriental. Esta primera expedición no tenía otro objeto que reconocer el litoral de Deception Bay para escoger el sitio más conveniente en el que fijarse de un modo definitivo. Así es que no queriendo incomodarse llevando bagaje, no tomaron más que 2 escopetas, 4 revólvers, 2 hachas, municiones en cantidad suficiente, cañas de pescar, mantas de viaje, una brújula de bolsillo, la canoa de cauchuc y algunas conservas, porque no dudaban que la caza les daría lo suficiente para alimentarse durante una excursión que no duraría más que 6 o 7 días, dejando para cuando volvieran a French Den, después de haber hallado una vivienda a su gusto, el recoger los objetos que les pertenecían y conducirlos en el carro. Cuando Gordon o algunos otros de sus compañeros fueran a visitarles, se les haría buena acogida, pero en cuanto a participar de la vida común en las condiciones actuales, estaban decididos a no consentirlo jamás. Al amanecer del día siguiente en que participaron el jefe de la colonia su determinación, Doniphan, Cross, Wilcox y Webb se despidieron, mostrándose muy tristes por aquella despedida los que quedaban en French Den. Doniphan y sus amigos
estaban tal vez más conmovidos de lo que aparentaban, aunque muy decididos a realizar su proyecto, en el que la terquedad tenía mucha parte. Después de atravesar el río Zealand en la canoa, que Mocó volvió otra vez al lado del dique, se alejaron sin apresurarse demasiado, examinando aquella parte inferior de Family Lake, que se estrechaba poco a poco, formando punta, y también la inmensa llanura de South Moors, de la que no se veía el fin ni al sur ni al este. Doniphan mató algunas aves, pero comprendiendo que no debía desperdiciar las municiones, se contentó con lo necesario para el alimento del dia. El cielo estaba cubierto, pero sin amenaza de lluvia, y la brisa parecía estar fija al nordeste. Durante aquel día los 4 muchachos recorrieron apenas 5 o 6 millas, y llegando a las 5 de la tarde a la extremidad del lago, se detuvieron allí para pasar la noche. Tales son los acontecimientos que tuvieron lugar en Frenchden desde los últimos días de agosto hasta el 11 de octubre. Doniphan, Cross, Wilcox y Webb estaban ahora lejos de sus compañeros, de los que ninguna consideración hubiera debido separarlos. ¿Hallábanse aislados ya? Tal vez sí. Pero decididos a realizar su proyecto hasta el fin, no pensaban sino en crearse una nueva existencia en algún otro punto de la isla Chairman. Después de una noche bastante fría, que pudieron soportar merced a una buena lumbre, se dispusieron a partir. La punta meridional de Family Lake presentaba un ángulo muy agudo en la unión de ambas orillas, de las que la de la derecha se dirigía casi en rumbo recto hacia el norte. En la parte oriental la comarca aparecía pantanosa, aun cuando el agua no inundaba el suelo, algunos pies más alto que el nivel del lago. Algunas tumescencias cubiertas de hierba y sombreadas por árboles raquíticos eran los únicos accidentes que presentaba aquella región, a que Doniphan dio el nombre de Downs Lands, o sea, tierra de las dunas. Pero no queriendo aventurarse a través de lo desconocido, resolvió seguir la orilla hasta llegar a East River y continuar después por el mismo camino que recorriera en otro tiempo Bryant, proponiéndose explorar después la región de Downs Lands hasta la costa. Sus compañeros y él discutieron este proyecto antes de ponerse en marcha. Si las distancias están exactamente marcadas en el mapa, dijo Doniphan, debemos hallar el East River a unas 7 millas de la punta del lago, y podremos estar allí esta noche sin cansarnos demasiado. ¿Y por qué no acortamos la distancia dirigiéndonos hacia el nordeste a fin de llegar precisamente a la embocadura? En efecto, eso nos ahorraría lo menos la tercera parte del camino, añadió Webb. Sin duda, respondió Doniphan, pero no me parece prudente aventurarnos por sitios desconocidos, a trueque de tener que retroceder después, mientras que siguiendo la orilla del lago es muy probable que ningún obstáculo nos impida llegar al río. Y además, añadió Cross, tenemos interés en explorar el curso del East River. Nos interesa en gran manera, replicó Doniphan, pues ese río establece una comunicación directa entre la costa y el lago, y además, siguiendo aquella ruta, tendremos ocasión de visitar también la parte del bosque que atraviesa. Dicho esto, se pusieron en marcha a buen paso. Una estrecha calzada, 3 o 4 pies más alta que el lago, le dominaba a la izquierda, mientras que la llanura de las dunas se extendía hacia la derecha. El suelo, que subía de una manera bastante sensible, permitía suponer que el aspecto de aquella región variaría completamente algunas millas más allá. Y así sucedió. A eso de la 1, Doniphan y sus amigos se detuvieron para almorzar en el borde de una pequeña ensenada, sombreada por algunas hayas. Desde allí y hasta donde alcanzaba la vista, no se divisaba más que una masa confusa de árboles que ocultaban el horizonte. Un agouti que Wilcox mató aquella mañana hizo los gastos del almuerzo, que Cross, especialmente encargado de llenar las funciones de Mocó, preparó lo mejor que pudo, y apenas concluyeron de almorzar, los 4 muchachos se volvieron a poner en marcha, siguiendo siempre la orilla de Family Lake. El bosque, cuyo límite era el lago, tenía poco más o menos las mismas especies de árboles que Trapp's Woods, habiendo en este más pinos y encinas que abedules y hayas. Pero todos eran soberbios por sus dimensiones. Doniphan notó también con gran satisfacción
que la fauna era tan variada como en la parte occidental, pues vió varios guanacos, vicuñas y una bandada de nandús que huyeron a toda prisa, después de haber apagado su sed. Las liebres maras, los tucucos, los pécaris y la caza de pluma pululaban en los matorrales. A las 6 de la tarde hicieron alto en un sitio en que la orilla estaba cortada por una corriente que servía de desagüe al lago. Era el East River, río de que ya hemos hablado y que no les fue difícil reconocer porque Doniphan descubrió debajo de un grupo de árboles, en el fondo de una estrecha caleta, huellas recientes de un campamento, es decir, las cenizas de un hogar. Allí fue donde Bryan, Santiago y Mocó habían pasado la primera noche de su expedición a Deception Bay. Doniphan y sus amigos acamparon pues en el mismo sitio y durmieron debajo de los mismos árboles que habían servido de abrigo a aquellos. 8 meses antes, cuando Bryan se detuvo en aquel lugar, estaba muy lejos de pensar que 4 de sus compañeros vendrían allí a su vez con la intencion de vivir separados de los demás en aquella parte de la isla Chairman. Y tal vez Cross, Wilcox y Webb, viéndose lejos de la abrigada mansión de French Den, sintieron algún pesar por haber cometido semejante calaverada. Pero su suerte estaba ahora ligada a la de Doniphan, y éste tenía demasiada vanidad para reconocer sus culpas, excesiva terquedad para renunciar a sus proyectos, y gran envidia para consentir en doblegarse ante su rival. Al amanecer, el cabecilla propuso atravesar inmediatamente el East River. Necesitamos hacerlo, dijo. Hagámoslo, pues, ahora, y caminando con ligereza, llegaremos antes de concluir el día a su embocadura, que no dista de aquí más de 5 o 6 millas. Luego, dijo Cross, como en aquella orilla fue donde Mocó hizo provisión de piñones, los cogeremos nosotros también, pues son muy sabrosos. Desdoblaron el Hocket Boat y puesto en el agua, Doniphan atravesó el río. Una cuerda atada en la popa y que Wilcox sostenía por la punta sirvió para atraerle otra vez, y así pasaron todos a la orilla opuesta. Después de esto, Wilcox se echó el barquichuelo a la espalda y emprendieron otra vez la marcha, que no dejó de ser bastante penosa, a causa de la altura de las hierbas, de los árboles derribados por los huracanes y de los muchos charcos que tuvieron que rodear. Doniphan hizo notar a sus amigos que el náufrago francés no había dejado huella alguno de su paso en aquella parte de la isla, como lo hizo en los bosques de Trapp's Woods, y sin embargo no era dudoso que la había explorado, puesto que el mapa de Francisco Baudouin indicaba con toda exactitud el curso del East River. A las 12 se detuvieron para almorzar en el sitio precisamente en donde se hallaban los piñones. Cross cogió cierta cantidad de aquella fruta que les sirvió de postre, y después continuaron su marcha durante un espacio de 2 millas, no sin luchar con las penosas dificultades que les ofrecía la espesura del matorral, haciéndoles detener a cada paso. Tanta demora fue causa de que nuestros jóvenes no llegasen hasta el anochecer al límite del bosque, y como la oscuridad no permitía reconocer el litoral, decidieron pernoctar en aquel sitio, desde donde se oía perfectamente el mugido de las olas. Como es consiguiente, organizaron el campamento y algunos pájaros asados les sirvieron de comida, o más bien de cena, si tenemos en cuenta lo avanzado de la hora, acostándose enseguida, habiendo antes convenido por prudencia alimentar el fuego durante toda la noche, quedando Doniphan encargado de aquel cuidado durante las primeras horas, siendo relevado después por otro y otro hasta el amanecer. Wilcox, Cross y Webb, tendidos debajo del ramaje de un enorme pino y muy cansados por la marcha de aquel día, se durmieron inmediatamente. Mucho trabajo le costó a Doniphan luchar con el sueño, pero sin embargo resistió, y cuando llegó el momento de su relevo sus compañeros disfrutaban de un reposo tan dulce que no quiso despertar a ninguno, y como en el bosque reinaba una tranquilidad tan perfecta que permitía gozar allí de tanta seguridad como en French Den, después de echar algunas brazadas de leña en el hogar, Doniphan se tendió al pie del árbol, cerró en seguida los ojos, y durmiéndose no los volvió a abrir hasta el momento en que el sol subía majestuosamente por el vasto horizonte del mar. Capítulo XXI de 2 años de vacaciones de Julio Verne.
exploración de Deception Bay, Bear Rock Harbour, proyectos de vuelta a French Den, reconocimiento por el norte de la isla, el North Creek, espantosa borrasca, noche de alucinaciones, al amanecer. El principal cuidado de nuestros muchachos cuando se levantaron fue el de bajar por la corriente del agua hasta la embocadura del rio, y cuando llegaron no pudieron menos de mirar con avidez aquel mar que veían por primera vez. Estaba desierto, y sin embargo, dijo don Ifan, si como todo lo hace creer, la isla Cheirman no se halla lejos del continente americano, las naves que salen del estrecho de Magallanes yendo hacia los puertos de Chile y del Perú tienen que correrse al oriente, y he aquí una razón más para que vivamos en esta costa, que si bien ha recibido de Bryant el nombre de Deception Bay, espero que no justificará por mucho tiempo una denominación de tan mal agüero. Aun cuando don Ifan al hablar de tal modo procuraba quizás dar una disculpa o a lo menos un pretexto por haberse separado de sus compañeros de French Den, la verdad es que bien considerado, tenía razón al decir que era probable el paso de algún buque por aquella parte del Pacífico al oriente de la isla Cheirman para arribar a los puertos de la América del Sur. Don Ifan observó el horizonte con el anteojo, visitó después la embocadura del East River y vió, como lo había visto Bryant, que la naturaleza había formado allí un puertecito en el que cualquier buque podía estar al abrigo del viento y del embate de las olas. Si el Sluggy hubiese arribado a aquella parte de la isla Cheirman, hubiera sido fácil impedir que encallara y conservarle intacto para utilizarle en ocasión propicia. Detrás de las rocas que formaban el puerto se agrupaban los primeros árboles del bosque, que se extendían no solo hasta el lago, sino también en dirección al norte, en donde la mirada no distinguía otra cosa que un horizonte de verdura. En cuanto a las aberturas o grutas de las masas graníticas del litoral, Bryant no había exagerado, y por lo tanto no tenían más que escoger. Así es que don Ifan, encontrando prudente no alejarse mucho del río, se decidió por una que además era tan abrigada, por lo menos, como French Den, con la ventaja de que tenía más amplitud, pues comprendiendo una serie de concavidades anejas, se podrían hacer habitaciones separadas destinadas a varios usos y servicios. Aquel día fue empleado en explorar la costa en una extensión de 2 millas. Don Ifan y Cross mataron algunos tinamus, mientras que Wilcox y Webb pescaban en el East River, cerca de su embocadura, en donde cogieron media docena de peces y algunos mariscos que abundaban entre las rocas. No les faltarían, pues, variados alimentos en su nueva morada. Nuestros lectores no habrán olvidado que en su excursión a la embocadura del río, Bryant había subido a una altísima roca que presentaba la forma de un oso gigantesco. Don Ifan se admiró de aquella singular hechura, y como toma de posesión bautizó el puertecito dominado por aquella enorme piedra con el nombre de Bear Rock Harbour, o sea, puerto de la roca del oso, que figura ahora en el mapa de la isla Cheirman. Don Ifan y Wilcox subieron por la tarde a Bear Rock para examinar detenidamente la bahía, pero nada extraordinario vieron, ni tierra, ni buque, ni siquiera aquella mancha blancuzca de que había hablado Bryant. Comieron al anochecer debajo de un magnífico grupo de árboles cuyas ramas caían sobre el río, y después trataron de esta cuestión. Convenía volver inmediatamente a French Den para traer los objetos necesarios a su instalación definitiva en la gruta de Bear Rock. Me parece, dijo Webb, que no debemos retrasarnos, porque si volvemos por el sur del lago necesitamos algunos días. Pero, replicó Wilcox, cuando volvamos aquí, ¿no sería mejor atravesar el lago y seguir el curso del río? Lo que Bryant ha hecho, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Ganaríamos tiempo y nos ahorraríamos mucha fatiga, añadió Webb. ¿Qué te parece, don Ifan? Preguntó Cross. Don Ifan reflexionaba sobre aquella proposición que ofrecía grandes ventajas. Tienes razón, Wilcox, respondió. Embarcándose en la canoa gobernada por Mocó.
Si el grumete consiente en ello, replicó Webb con tono de duda. ¿Y por qué no había de consentir? Replicó Doniphan. ¿No tengo yo tanto derecho en mandarle como Bryant? Además, no se trata de otra cosa sino de que nos guíe por el lago. Será preciso que obedezca, exclamó Cross, porque si nos viésemos obligados a transportar por tierra todo nuestro material, no acabaríamos nunca, y además el carro no puede atravesar el bosque. Es necesario, pues, servirnos de la canoa. ¿Y si rehusan dárnosla? Repuso Webb. Rehusar, exclamó Doniphan. ¿Quién puede rehusárnosla? Bryant, ¿no es el jefe de la colonia? El rehusar, repitió Doniphan. ¿Aquella embarcación es acaso más suya que nuestra? Si Bryant se permitiera negármela. Doniphan no acabó su pensamiento, pero bien se veía que ni sobre este punto ni sobre cualquier otro el imperioso muchacho se sometería jamás a los consejos de su rival. Mas como dijo muy bien Webb, era inútil discutir esta cuestión, siendo su parecer que Bryant les facilitaría todos los medios necesarios para que se instalasen en Bear Rock, y por lo tanto lo que había que hacer era decidir si volverían en seguida a French Den. Me parece lo más acertado, dijo Cross. Entonces mañana mismo. No, respondió Doniphan. Antes de partir quisiera reconocer la parte norte de la isla. En 48 horas podemos estar de vuelta aquí. Quién sabe si no hay en aquella dirección alguna tierra que el náufrago francés no haya podido ver y que por tanto no figura en el mapa. Sería poco razonable instalarse aquí sin saber a qué atenerse en este punto. Doniphan tenía razón, y aun cuando este proyecto ocasionaba un retraso de 2 o 3 días, se decidió que se pondría en ejecución sin más tardanza. Al día siguiente, 14 de octubre, los 4 muchachos partieron al amanecer y tomaron el rumbo norte, siguiendo el contorno del litoral. En una extensión de 3 millas, las rocas se desarrollaban entre el bosque y el mar, no teniendo en su base más que una playa arenosa de unos 100 pies de ancho. A las 12, Doniphan y sus compañeros hicieron alto para almorzar, dejando detrás de sí la última roca. En aquel sitio encontraron una nueva corriente de agua que desembocaba en la bahía, pero observado su curso sudeste y nordeste, daba lugar a suponer que no salía del lago como East River. Dicha corriente, que iba a parar a una estrecha ensenada, salía después de ella atravesando la región superior de la isla. Doniphan le llamó North Creek, esto es, arroyuelo del norte, porque en realidad no merecía otro calificativo. Sin titubear lo atravesaron en el barquichuelo de goma y no tuvieron después más que costear el bosque, cuyo límite era la orilla izquierda. Poco después de ponerse nuevamente en marcha se oyeron 2 detonaciones. Eran 2 tiros disparados por Doniphan y Cross en las circunstancias siguientes. Eran las 3 de la tarde. Siguiendo los expedicionarios el curso del North Creek, se habían corrido hacia noroeste más de lo que convenía, puesto que querían llegar a la costa septentrional y se disponían a variar de rumbo, cuando Cross detuvo a Doniphan exclamando: «Mira, mira allí», y señalaba una enorme masa de un rojo oscuro que se agitaba entre las altas hierbas y por entre los juncos de la orilla del riachuelo y por debajo de las ramas de los árboles que se inclinaban hasta el agua. Doniphan hizo señas a Wilcox y Webb de que no se moviesen, y seguido de Cross, con la escopeta preparada, se deslizaron sin hacer ruido hacia aquella enorme masa. Era un animal de gran tamaño que se hubiera parecido a un rinoceronte si su cabeza hubiera tenido cuernos y si su labio inferior fuera más prolongado. Un instante después sonó un tiro y enseguida otro. Doniphan y Cross habían descargado casi un tiempo sus escopetas, pero como se hallaban a una distancia de 150 pies, el plomo no produjo ningún efecto en la dura piel de aquel animal que, saltando al ribazo, desapareció en el bosque. Pero Doniphan, que había tenido tiempo bastante para observarle, conoció que era un anfibio completamente inofensivo, un anta, animal que suele encontrarse a veces en las cercanías de los ríos del sur de América. En aquel lado de la isla Chairman, la vegetación se desarrollaba de un modo asombroso.
Los árboles estaban de tal manera apiñados que no dejaban penetrar ni un rayo de sol á través de su fronda, y como las hayas se encontraban allí por millares, aquel sitio recibió el nombre de beech forest, bosque de hayas. Durante aquel dia anduvieron 9 millas, quedándoles otro tanto para alcanzar el norte de la isla, adonde llegarian al siguiente dia. Al amanecer volvieron a ponerse en camino, pues como el tiempo amenazaba variar, tenian necesidad de apresurar su marcha. El aire de poniente soplaba con violencia y las nubes, aunque sostenidas en una zona bastante elevada para esperar que no se resolvieran tan pronto en agua, indicaban una próxima tormenta, pero como arrostrar el viento aun muy fuerte no era gran cosa para unos muchachos ya acostumbrados a hacer frente a los temporales más duros, apretaron el paso no sin luchar contra la borrasca que les cogía de lado. Aquella jornada fue muy penosa y era de temer que la noche fuera peor que el dia. En efecto, a eso de las 5 de la tarde, el ruido del trueno se dejó oir en medio del fulgor de los relámpagos. Doniphan y sus compañeros no retrocedieron. La idea de que se aproximaban al norte les alentaba, y como el bosque seguía siempre muy frondoso, tendrían el recurso de guarecerse debajo de los árboles para resguardarse de la lluvia, pero el viento se desencadenaba con demasiado empuje para que lloviera, y además la costa no debía de estar lejos ya. Hacia las 8, el mugido de la resaca, ese ruido que no se confunde con ningún otro, llegó a los oídos de nuestros jóvenes, indicándoles la presencia de un banco de arrecifes en aquella parte de la isla. El cielo, velado ya por espesos vapores, se oscurecía poco a poco, y era menester que se apresuraran si habían de aprovechar los últimos rayos de luz en mirar el mar a lo lejos. Más allá de los árboles se hallaba una playa de 1/4 de milla de ancho, en la que las espumosas olas saltaban después de chocar contra los arrecifes del norte. Los jóvenes, aunque muy cansados, tuvieron todavía bastante ánimo para echar a correr, pues querían, por lo menos, echar una ojeada por aquella parte del Pacífico antes de que faltase por completo la luz. Sería un mar o tan solo un estrecho canal que separaba aquella costa de un continente o de una isla. De repente Wilcox, que marchaba algunos pasos delante de los demás, se paró señalando una masa negruzca que se veía en la orilla de la playa. Tendrían que habérselas con algún monstruo marino o tal vez con alguna ballena o ballenato encallado en la arena. Era una embarcación acostada por la banda de estribor, y más allá, en la orilla de la playa, Wilcox vio 2 cuerpos humanos echados en la arena a pocos pasos de la tumbada nave. De pronto nuestros jóvenes cambiaron la dirección de su carrera y emprendieron la marcha hacia el punto de la playa en donde se hallaban aquellos cuerpos tendidos en la arena, y cadáveres tal vez. Llegaron, mas sobrecogidos de espanto, y no pensando siquiera en que aquellos desgraciados podían conservar todavía un resto de vida, ni en que importaba prodigarles cuidados inmediatos, volviéronse precipitadamente a buscar un refugio debajo de los árboles. La noche se presentó oscura, y los relámpagos que la alumbraban de cuando en cuando no tardaron en apagarse también. En medio de aquellas profundas tinieblas el viento rugía, mezclándose con el ruido de las olas al estrellarse contra los arrecifes. Qué tempestad tan horrible. Los árboles crujían por todas partes, y no sin peligro para los que se resguardaban debajo de sus ramas, pero era imposible acampar en la playa, pues la arena, levantada por el viento, azotaba la cara como si fuera metralla. Durante toda la noche Doniphan y sus amigos permanecieron en el mismo sitio, sin poder cerrar los ojos, sufriendo cruelmente con el frío, pues no habían podido encender lumbre en atencion a que se hubiera esparcido enseguida a diestra y siniestra, con peligro de incendiar las ramas muertas amontonadas en el suelo. Y luego la emocion los tenía desvelados. ¿De dónde vendría aquella barca? ¿Y esos náufragos a qué nacion pertenecerían? ¿Habría alguna tierra en las cercanías, puesto que una embarcacion había abordado a la isla? ¿Provendría tal vez de algún buque grande que se perdiera en lo más fuerte de la borrasca? Aquellas preguntas eran tan naturales como admisibles estas hipótesis, que Doniphan y Wilcox
apretados uno contra el otro, efecto de haberse sobrecogido de estupor, se comunicaban en voz baja. La situacion de ánimo de nuestros jóvenes era penosa, y además sus cerebros exaltados padecian grandes alucinaciones. Se les figuraba oir gritos lejanos, y cuando el aire cedia algunos instantes, escuchaban con atencion, preguntándose si otros náufragos no estaban errantes por la playa. No, era una ilusion de sus sentidos. Nada se oia aparte de los mugidos de la violenta tempestad. Ya repuestos un poco de la excitacion que sufrieran y mas en calma, se arrepintieron de haber cedido al primer movimiento de espanto y querian volver a la playa, pero se encontraron faltos de la fuerza moral y física necesaria. Ellos, que entregados a sí mismos desde hacia tanto tiempo se creian hombres, comprendian en aquel instante que no eran mas que niños en presencia de los primeros seres humanos que hallaron desde el naufragio del Slugy. Pero al fin, recuperada por completo la tranquilidad de espíritu, reflexionaron que a pesar de todo tenian un deber que cumplir. Al amanecer volverian a la playa, abririan una fosa en la arena y darian sepultura a los dos cadáveres, despues de rezar por el descanso de sus almas. Qué interminable les pareció la noche. Les parecía que el alba no llegaría nunca para disipar sus horrores. Si siquiera hubieran podido darse cuenta del tiempo consultando sus relojes, pero fue imposible encender una cerilla aun resguardándola con las mantas. Wilcox tuvo la idea de recurrir a un medio muy sencillo para saber la hora. Se había fijado muchas veces en que dando cuerda a su reloj, el remontoir daba 12 vueltas por las 24 horas, o sea, una vuelta cada 2 horas. Había dado cuerda a las 8. Bastábale pues contar el número de vueltas que quedaban para saber las horas que habían transcurrido. Cogió su reloj y no teniendo que dar mas que 4 vueltas para que tuviera toda la cuerda, comprendió que debian de ser las 4 de la madrugada y que por consiguiente el dia no tardaría en aparecer. En efecto, poco despues, los primeros albores de la mañana se dejaron ver por el oriente. La borrasca no se había calmado, y como las nubes bajaban hacia el mar, la lluvia les alcanzaría antes de que pudieran llegar a Beer Rock. Esto les contrarió bastante, pero como tenian que cumplir con su deber para con los náufragos, apenas hubo alguna claridad, se dirigieron hacia la playa, luchando contra el empuje del vendaval. La embarcacion estaba encallada cerca de una pequeña duna, mas los dos cuerpos que habian visto tendidos y con aspecto cadavérico ya no estaban allí. Doniphan y Wilcox examinaron el circuito, pero nada, ni siquiera las huellas. Esos desgraciados, exclamó Wilcox, debian de estar vivos, puesto que han podido levantarse. ¿En dónde estarán? Preguntó Cross. ¿En dónde estarán, dices? Respondió Doniphan señalando el mar. Pues allí adonde seguramente la marea baja los ha arrastrado. Y este último se corrió hasta los arrecifes para mirar con su anteojo la superficie de las aguas. No vio nada. Los cuerpos de los náufragos habían sido acaso sepultados en el líquido y revuelto elemento. Doniphan entonces se reunió con sus amigos que estaban al lado de la abandonada chalupa. Tal vez encontrarían allí alguno que sobreviviera a la catástrofe. La embarcacion estaba vacía. Era una chalupa de buque mercante con un puente en la proa y cuya eslora contaba unos 30 pies. No se hallaba ya en estado de navegar. La obra muerta de estribor había sido hundida hasta la línea de flotacion, efecto de los choques que sufriera al encallarse. Un trozo de mástil roto en su base, algunos pedazos de vela enganchados acá y acullá, y restos de cuerdas, era todo cuanto quedaba de sus aparejos. No hallaron ni provisiones, ni utensilios, ni armas. Nada en los cofres, nada en ninguna parte. En la popa, 2 nombres indicaban a qué buque había pertenecido y cuál era su procedencia. Severn, San Francisco. San Francisco, uno de los puertos del litoral de California. El barco era de nacionalidad americana. La costa sobre la que los náufragos del Severn habían sido arrojados por la tempestad
no tenía más que el mar por horizonte. Capítulo 22 de 2 años de vacaciones de Julio Verne. Una idea de Bryant, alegría de los pequeños, construcción de una cometa, experiencia interrumpida, Kate, los supervivientes del Severn, peligros que corren Doniphan y sus compañeros, abnegación de Bryant, todos reunidos, la situación tal cual es, precauciones tomadas, modificación en la vida, el árbol vaca. Desde la salida de los colonos insurrectos, la tristeza se apoderó de los demás compañeros, pues todos vieron con grandísimo pesar aquella separación, cuyas consecuencias podían ser muy graves en lo porvenir. Seguramente que Bryant no tenía nada que echarse en cara, pero su pena era cada vez mayor, por ser su jefatura la causa de aquella escisión. En vano Gordon procuraba consolarle, diciéndole: «Ya volverán, Bryant, y más pronto de lo que ellos creen. Por más terco que sea Doniphan, las circunstancias podrán más que él. Apostaré a cualquier cosa a que antes de los fuertes fríos estarán de vuelta en French Den». Bryant sacudió la cabeza, no atreviéndose a contestar. Era posible que alguna circunstancia los reuniera otra vez, pero conociendo el carácter de Doniphan, tenía que ser muy grave la situación para verse obligado a regresar. Antes de los fuertes fríos, había dicho Gordon. ¿Estarían pues condenados los jóvenes colonos a pasar un tercer invierno aún en la isla Chairman? ¿No recibirían ningún socorro antes de la indicada época? Tan así había que admitir que aquellos parajes del Pacífico no serían frecuentados por ningún buque, ni siquiera mercante, que llegara a ver el mástil y la bandera colocados en la cresta de Auckland Hill. Ciertamente aquella señal, izada solo a 200 pies de altura sobre el nivel de la isla, no podía ser vista desde muy lejos. Así que después de ensayar, pero en vano, con Baxter, formar el plano de una embarcación capaz de resistir el embate de las olas, Bryant tuvo la ocurrencia de construir una cometa enorme. «No nos faltan ni cuerdas ni tela», dijo, «y dando a aquel aparato dimensiones suficientes, podría sostenerse en una zona bastante elevada, de 1000 pies tal vez». «Menos los días en que falte el aire», replicó Baxter. «Son muy raros», respondió Bryant, «y en los tiempos de completa calma la recogeríamos. Pero, salvo en ese caso, nos serviría, pues fijada en el suelo por el extremo de la cuerda, seguiría por sí misma los cambios de la brisa, sin necesidad de ocuparnos de su dirección». «Hagamos el ensayo», dijo Baxter. «Además», repuso Bryant, «si fuera visible de día a una gran distancia, podría serlo también de noche atando en su rabo uno de los faroles que poseemos». La idea de Bryant no dejaba de ser practicable, y en cuanto a su ejecución, no ofrecía ninguna dificultad para muchachos que se habían divertido muchas veces en lanzar cometas al espacio en las praderas de Nueva Zelandia. Cuando el proyecto de Bryant fue conocido de los pequeños, su alegría no tuvo límites. Jenkins, Iverson, Dowle y Costar tomaron la cosa como una diversión, regocijándose con el pensamiento de que subiría más alto de lo que podían imaginar, prometiéndose gran distracción con ella. «Le pondréis una cola muy larga», decía uno. «Y grandes orejas», añadía otro. «Habrá que pintar en ella un polichinela que bailará bien allá arriba. Y lanzaremos otras pequeñas en su busca». Cierto es que lo que aquellos niños consideraban como una diversión encerraba una idea muy seria y que podía producir los mejores resultados. Baxter y Bryant pusieron manos a la obra 2 días después de la marcha de Doniphan y de sus amigos. «¿Cómo abrirán los ojos?», exclamó Serviss, «cuando vean aquella máquina en el aire. Es una lástima que mis Robinsones no hayan tenido jamás semejante idea». «¿Se verá de todos los puntos de nuestra isla?», preguntó Garnett. «Y de mucho más lejos aún», respondió Bryant. «¿La verán desde Auckland?», dijo Dowle. «Ay, no», respondió Bryant sonriendo, «pero Doniphan y los demás sí, y tal vez eso los decida a volver».
Como se ve, el buen muchacho no tenía más pensamiento fijo que el de los ausentes, ni más deseo que uno, el de que esta funesta separación acabará pronto. Aquel día y los siguientes se emplearon en la construcción de la cometa, a la que Baxter dio una forma octógona. La armadura, ligera y resistente, se hizo con una especie de caña muy a propósito para el caso, que crecía a orillas del lago, cubriéndola con una tela delgada, impregnada de cauchuc, que servía para cubrir las claraboyas del sluggy, telas tan impermeables que ni siquiera el aire podía pasar a través de su tejido. En cuanto a la cuerda, se buscaría una muy fuerte y bien retorcida, de unos 2000 pies de largo y capaz de resistir una gran tensión. No tenemos por qué decir que aquel aparato se adornaría con una magnífica cola, destinada a mantenerlo en equilibrio cuando alguna capa de aire le inclinara a uno u otro costado. Aquella cometa estaba tan bien construida que hubiera podido, sin demasiado peligro, elevar con ella a cualquiera de los colonos. Pero no se trataba de eso, y bastaba que fuera bastante sólida para resistir a las frescas brisas, bastante grande para alcanzar cierta altura y que se viera en un radio de 50 o 60 millas. Nuestros lectores comprenderán fácilmente que esta cometa no podía ser sostenida por las manos de ninguno de nuestros jóvenes, pues hubiera arrastrado a todos ellos juntos. La cuerda se enrollaría en una de las cabrias del schooner, que se fijaría con mucha fuerza en el suelo de Sport Terras, para que pudiera resistir la tracción del gigante de los aires, nombre que se dio a la cometa y que los niños admitieron con gran algazara. Aquella tarea se acabó el 15 de octubre por la tarde, y Bryan dejó para el día siguiente la operación de remontarla en presencia de todos sus compañeros, mas no fue posible proceder a la experiencia, porque habiéndose desencadenado una violenta tormenta, fue preciso esperar a que abonanzara el tiempo. Era la misma tempestad que tan mala noche hizo pasar a Doniphan y a sus amigos en la parte septentrional de la isla, y que también hizo romper la chalupa de los náufragos americanos contra los arrecifes de aquella costa, a los que bautizaron más tarde con el nombre de Severn Shores, escollos del Severn. El 16 de octubre, aun cuando hubo alguna más calma, la brisa era todavía demasiado violenta para que Bryan se atreviera a lanzar su aparato aéreo. Por la tarde el tiempo se modificó en sentido favorable y nuestros colonos convinieron en que aquella experiencia tendría lugar al siguiente día, fecha que iba a tener mucha importancia en los anales de la isla Chairman. A pesar de que era viernes, Bryan, dejando a un lado todas esas preocupaciones, no quiso retrasar más la operación de remontar la cometa, pues soplaba una ligera brisa, constante y suave, muy conveniente para que se sostuviera a gran altura, proponiéndose bajarla al anochecer a fin de atarle un farol en la cola, cuya luz quedará visible toda la noche. La mañana fue consagrada a los últimos preparativos, que duraron hasta una hora después que acostumbraban a almorzar, en cuyo instante se reunieron todos en Sport Terras. Qué buena idea ha tenido Bryan, repetían sin cesar los pequeños dando palmadas. Era la 1:30. El aparato, tendido en el suelo, con su largo rabo desplegado, iba a ser entregado a la acción de la brisa, no esperando más que una señal de Bryan, pero éste mandó suspender la maniobra. La causa de aquella orden fue la extraña conducta de Fan, que llamó la atención al jefe de la colonia. El inteligente animal iba precipitadamente hacia el bosque, lanzando tan quejumbrosos ladridos que en verdad no podían menos de sorprender a los colonos. ¿Qué tiene Fan?, preguntó Bryan. Habrá olfateado alguna fiera debajo de los árboles, respondió el americano. No puede ser eso, pues ladraría de otro modo. Vamos a verlo, exclamó Serviss. Pero no sin armas, respondió Bryan. Serviss y Santiago entraron en la gruta, saliendo a poco rato cada cual con una escopeta cargada. Venid, dijo Bryan. Y los tres, acompañados de Gordon, se dirigieron hacia la orilla de Trapp's Woods. No se veía a Fan, mas se le oía siempre. Bryan y sus compañeros andarían apenas 50 pasos, cuando vieron al perro parado delante de un árbol en cuyo pie yacía una forma humana.
Era una mujer tendida allí, inmóvil y muerta al parecer. Una mujer cuyo traje era de tela bastante basta y pañuelo de lana oscura atado a la cintura. Sus ropas estaban todavía en buen estado, y aun cuando aquella desgraciada no representaba más de 40 ó 45 años, y se dejaba ver que era de constitucion robusta, su cara presentaba las huellas de grandes sufrimientos. Agotadas sus fuerzas y tal vez hambrienta, habia perdido el conocimiento, pues se notaba que un ligero soplo pasaba por sus labios entreabiertos. Juzguen nuestros lectores cuál no seria la emocion que experimentaron los jóvenes colonos en presencia de la primera criatura humana que se presentaba á su vista desde su llegada á la isla Chairman. Respira, respira, exclamó Gordon. Es sin duda el hambre y la sed. En seguida Santiago echó á correr y trajo un poco de galleta y un frasquito de brandy. Entonces Bryant, inclinándose hacia aquella pobre mujer, entreabrió sus labios y llegó por fin á introducir en su boca algunas gotas del fortificante licor. La mujer hizo un movimiento, sus párpados se levantaron, su mirada se animó á la vista de aquellos muchachos reunidos en torno suyo, y luego llevó con avidez á su boca el trozo de galleta que le presentaba Santiago. Era evidente que la infeliz se estaba muriendo de necesidad y de fatiga. Pero ¿quién era aquella mujer? ¿Sería posible cambiar con ella algunas palabras y comprenderla? Pronto salieron de dudas. La desconocida se incorporó y dijo en inglés: Gracias, hijos míos, gracias. Media hora más tarde, Bryan y Buster, que la llevaron en brazos, la sentaron en un sillon en el hall y ayudados por Gordon la prodigaron todos los cuidados que su estado requería. En cuanto recuperó sus fuerzas, se puso a contar su historia. He aquí lo que dijo, y ya comprenderán nuestros lectores lo mucho que debió su relato interesar a los jóvenes colonos. Esta mujer de origen americano había vivido mucho tiempo en los territorios de Fort West en los Estados Unidos. Se llamaba Catalina Reedy, o sencillamente Kate. Ejercía desde 20 años atrás el cargo de ama de llaves en casa de William Penfield, que habitaba en Albany, capital del estado de New York. Hacía un mes que esa familia, queriendo irse a Chile, en donde vivía uno de sus parientes, habían ido a San Francisco, puerto principal de California, para embarcarse en el navío mercante Severn, mandado por el capitán John F. Turner. Este buque iba a Valparaíso, y los señores Penfield tomaron pasaje en él con Kate, a quien miraban como de la familia. El Severn era un hermoso buque, y hubiera llegado sin duda con toda felicidad a su destino si los 8 tripulantes, nuevamente reclutados, no hubieran sido unos miserables de la peor especie. 9 días después de la salida del puerto de San Francisco, uno de ellos llamado Walston, ayudado por sus compañeros Brand, Rock, Henley, Book, Forbes, Cope y Pike, provocó una rebelión, de cuyas resultas murieron el capitán y el segundo, al mismo tiempo que el señor y la señora Penfield. El objeto de aquellos infames era, después de apoderarse del barco, dedicarse a la trata de negros, que se efectuaba aún en algunos puntos de la América del Sur. Solo 2 personas se habían salvado a bordo: Kate, por quien intercedió Forbes, menos cruel que sus cómplices, y el timonel Evans, que era indispensable para gobernar el buque. Aquellas horribles escenas tuvieron lugar en la noche del 7 al 8 de octubre, cuando el Severn se hallaba a unas 200 millas de la costa chilena. Bajo pena de muerte obligaron a Evans a maniobrar de modo que doblara el cabo de Hornos para ir al oeste de África, pero algunos días después, sin que jamás se supiera a qué atribuirlo, un incendio se declaró a bordo, y en pocos instantes su violencia fue tal que Walston y sus compañeros ensayaron en vano salvar el Severn de una completa destrucción. Uno de ellos, Henley, pereció precipitándose en el mar para escapar del fuego. Fue preciso abandonar el buque. Echaron en la chalupa algunas provisiones, municiones y armas, y se alejaron en el momento en que el Severn zozobraba en medio de las llamas. La situación de los náufragos era por demás crítica,
puesto que 200 millas los separaba de las tierras habitadas, y en verdad que hubiera sido justo que se hundiera tambien la chalupa con aquellos malvados, si Kate y Evans no se hubieran hallado en ella. 48 horas despues de la pérdida del buque, estalló una violenta tormenta que hizo mas terrible aun aquella situacion, y la chalupa, roto su mástil y con las velas hechas jirones, fue empujada por el viento hacia la costa de la isla Cheirman, en donde se destrozó en los arrecifes de la parte oriental en la noche del 15 al 16. Wolston y sus compañeros, cansados por la lucha que sostuvieron contra la tempestad y agotadas en parte las provisiones, estaban aniquilados por el frio y la fatiga, cuando la barquichuela chocó contra los arrecifes. Una ola arrastró consigo entonces a 5 de aquellos malvados, y los otros 2 fueron lanzados a la arena, mientras que Kate caía del lado opuesto. Estos 2 hombres quedaron desvanecidos durante bastante tiempo, sucediendo lo mismo a Kate, pero ésta, recuperando pronto el uso de sus sentidos, quedóse sin embargo inmóvil, esperando que fuera de dia para ir, en el supuesto de que los demás habian perecido, en busca de asistencia, toda vez que se hallaba en tierra, y oyó a eso de las 3 de la mañana unos pasos que hacian crujir la arena cerca de la embarcacion. Eran Wolston, Brand y Rock, que habian escapado de la ola que los arrastró, y que despues de atravesar el banco de arrecifes y de llegar al sitio en que yacian sus compañeros Forbes y Pike, se apresuraron a hacerlos volver en sí, hablando despues mientras Evans esperaba a un centenar de pasos, custodiado por Cope y Rock. He aquí la conversacion que tuvieron y que Kate oyó perfectamente. ¿En dónde estamos?, preguntó Rock. No lo sé, respondió Wolston, pero poco importa. No nos quedemos aquí. Bajemos hacia el este y cuando llegue el dia veremos lo que se hace. ¿Y nuestras armas?, dijo Forbes. Aquí están, con las municiones que han quedado intactas, respondió Wolston, y sacó del cofre de la chalupa 5 fusiles y varios paquetes de cartuchos. Es poco, añadió Rock, para defenderse en este país de salvajes. ¿Dónde está Evans?, preguntó Brandt. Allí, respondió Wolston, bajo la custodia de Cope y de Rock. Quiera o no quiera, es preciso que nos acompañe, y si se resiste, me encargo de hacerle obedecer. ¿Y qué ha sido de Kate?, preguntó Rock. ¿Se habrá salvado? Kate, respondió Wolston. Nada hay que temer de ella. La he visto caer por encima de la borda antes de que la chalupa encallara. Estará ya en el fondo del mar. Más vale así, replicó Rock. Sabía demasiado. No le hubiera durado mucho tiempo su sabiduría, añadió Wolston, sobre cuyas intenciones no había lugar a equivocarse. Kate, que todo lo oyó, estaba resuelta a huir después de la partida de los marineros del Severn. Algunos instantes después, Wolston y sus compañeros, sosteniendo a Forbes y a Pike, cuyas piernas apenas podían tenerlos, se marcharon, llevándose las armas, las municiones y cuanto quedaba de provisiones en las cajas de la chalupa, es decir, algunas libras de carne salada, algo de tabaco y 2 o 3 calabazas llenas de aguardiente. En cuanto estuvieron a alguna distancia, Kate se levantó. Era ya tiempo, pues la pleamar iba alcanzando la playa, y un poco más tarde hubiera sido arrastrada por las olas. Se comprenderá ahora por qué Doniphan, Wilcox, Webb y Cross no hallaron por la mañana a los náufragos, porque Wolston y su banda habían partido ya en dirección al este, mientras que Kate, tomando el lado opuesto, se dirigía sin saberlo hacia la punta septentrional de Family Lake, llegando allí en la tarde del 16, con sus fuerzas agotadas por el hambre y la fatiga. Algunas frutas silvestres fueron su único alimento, y sacando bríos de su misma flaqueza, siguió la orilla izquierda del lago, anduvo toda la noche y toda la mañana del 17, hasta que por fin cayó completamente aniquilada en el sitio en que la hallaron nuestros colonos. Tales fueron los acontecimientos de los que Kate hizo minucioso relato, acontecimientos de suma gravedad, pues demostraban hallarse en la isla Cheirman, en donde los náufragos del Sluggy habían vivido con tanto sosiego, 7 hombres capaces de todos los crímenes.
y si descubrieran French-den, ¿qué suerte estaría reservada a nuestros niños? ¿Titubearían en atacarlos? No. ¿Los atarían dejándolos perecer de hambre o expuestos a ser devorados por las fieras? Todo había que temerlo. Aquellos bandidos tenían un interés demasiado grande y eran hombres de suyo crueles, a juzgar por los antecedentes. Nada les detendría para apoderarse del material, de las provisiones, de las armas, de las municiones y de las herramientas, que tan útiles podían serles para poner la chalupa en estado de navegar. Y llegado este caso, ¿qué resistencia podrían oponer Bryant y sus compañeros? Si Wolston permanecía en la isla, un día u otro descubriría la colonia y agrediría indefectiblemente a los jóvenes, sin ningún género de consideraciones. Oyendo el relato de Kate, Bryant no tenía más que un pensamiento, y era el de que si el porvenir se hacía presente con grandes peligros, estos serían mayores para Doniphan, Wilcox, Webb y Cross, ignorantes de la presencia de los nuevos náufragos en la isla, con la circunstancia agravante de que aquellos estaban explorando precisamente la parte a donde estos se dirigían. Un solo tiro bastaría para llamar la atención de Wolston, y entonces los 4 jóvenes caerían en poder de aquellos malvados, de los que no había que esperar piedad alguna. Es menester ir en su socorro, exclamó Bryant. Es preciso enterarles inmediatamente del peligro. Y traerlos aquí, añadió Gordon. Más que nunca, importa que estemos todos reunidos para que tomemos las medidas necesarias contra un ataque de aquellos malhechores. Sí, respondió Bryant, y puesto que es preciso que nuestros compañeros vuelvan, volverán, te lo aseguro. Iré yo a buscarlos. ¿Tú, Bryant? Yo, sí. ¿Pero cómo? Me embarcaré en la canoa con Mocó. En algunas horas atravesaremos el lago y bajaremos el East River, como lo hemos verificado ya, y si la suerte nos favorece, espero llegar antes que los bandidos a la embocadura del río. ¿Cuándo piensas partir? Esta noche, respondió Bryant, cuando la oscuridad nos permita atravesar el lago sin ser vistos. ¿Voy contigo, hermano? Preguntó Santiago. No, replicó Bryant, es indispensable que volvamos en la canoa y a duras penas cabremos 6 en ella. ¿De modo que estás decidido? Preguntó Gordon. Completamente decidido, respondió Bryant. Era en realidad el mejor partido que podían tomar, no solo para bien de los ausentes, sino de la colonia entera. 4 compañeros más, y no de los menos vigorosos, servirían mucho para la defensa, pero no había tiempo que perder si habían de reunirse todos en French-den antes de 24 horas. Como podrán comprender nuestros lectores, ya no se podía lanzar la cometa por los aires, pues hubiera sido una gran imprudencia. No es a los buques a los que hubiera llamado ahora la atención, sino a Wolston y a sus cómplices, y Bryant, en previsión de lo que pudiera suceder, mandó que se quitara también el mástil y la tablita que se hallaban colocados en el acantilado. Hasta la noche quedaron todos encerrados en la gruta, contando sus aventuras a Kate. La excelente mujer no pensaba ya en sí misma, condoliéndose de la situación de aquellos niños. Si habían de quedarse juntos en la isla Chairman, se proponía ser para ellos una sirviente llena de abnegación, queriéndolos cual si fuera una madre, y ya empezaba a dar expansión a sus afectos, pues abrazaba a los pequeños sentándolos en sus rodillas y cubriéndolos de caricias. En recuerdo de sus novelas predilectas, Serviss propuso que la llamaran Viernecitas, como hizo Crusoe con su compañero de imperecedera memoria, puesto que fue también un viernes el día que Kate entró en French-den. Y luego añadió: de esos malhechores hemos de pensar lo mismo que de los salvajes de Robinson. En todos aquellos libros se habla de ellos y siempre son vencidos. A las 8 los preparativos de marcha estaban acabados. Mocó, cuya abnegación no retrocedía ante ningún peligro, se alegraba mucho de acompañar a Bryant en su expedición. Ambos se embarcaron llevando algunas provisiones y armados cada uno con un revólver y un cuchillo de monte. Después de despedirse de sus compañeros, que no les vieron marchar sin pena,
desaparecieron pronto en medio de la oscuridad que invadía el lago. Si seguía la brisa del norte, que se había levantado a la puesta del sol, favorecería mucho a nuestros navegantes. La noche era muy oscura, circunstancia que permitía a Bryant pasar inadvertido. Gobernando la canoa por medio de la brújula, tenía la certidumbre de llegar sin obstáculo a la opuesta orilla. Bryant y Mocó miraban siempre en aquella dirección, temiendo divisar alguna fogata, la que indicaría en aquel sitio la presencia de Wolston y de sus compañeros, pues Doniphan debía estar acampado en la embocadura del East River. En 2 horas la canoa atravesó el lago y se detuvo en el mismo sitio en que la atracó Mocó en su primera expedición a aquella comarca. Todo estaba en calma y ningún ruido se sentía debajo de los árboles, inclinados sobre el agua. No se oía el aullido de ninguna fiera, ni el chillido de las aves nocturnas, así como tampoco se veía ningún fuego sospechoso. Sin embargo, a eso de las 10:30, Bryant, que estaba sentado en la popa, cogió a Mocó por un brazo. A algunos centenares de pasos del East River y en la orilla derecha se veían los restos de un fuego que despedía una moribunda claridad en las sombras de la noche. ¿Quién estaría allí acampado? ¿Wolston o Doniphan? Importaba saberlo antes de entrar en el río. Voy a desembarcar, Mocó, dijo Bryant. ¿No queréis que os acompañe? Preguntó el grumete en voz baja. No, más vale que vaya yo solo. Habrá menos peligro de que me vean. Bryant saltó a tierra y después de recomendar a Mocó que no se moviera, empuñó su cuchillo, bien decidido a no servirse del revólver sino en caso extremo. Después de subir al ribazo, el valeroso muchacho se deslizó por debajo de los árboles. De repente se detuvo. Le pareció ver a unos 20 pasos una sombra que se arrastraba entre la hierba, como acababa de hacerlo él. Y en aquel instante sonó un formidable rugido, seguido de un enorme brinco. Era un jaguar de gran tamaño, y Bryant oyó enseguida una voz que gritaba: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡A mí!». Bryant conoció la voz de Doniphan. Era él, en efecto. Sus compañeros habíanse quedado en el campamento a orillas del río. Doniphan, derribado por el jaguar, se revolvía sin poder hacer uso de sus armas. Wilcox, despertado por los gritos, acudió con la escopeta preparada para hacer fuego. «No tires, no tires», exclamó Bryant, y antes de que Wilcox pudiera conocerle, Bryant se precipitó sobre la fiera, que se volvió contra él, mientras que Doniphan se levantaba con presteza. Felizmente Bryant pudo echarse a un lado después de herir al jaguar con su cuchillo, y lo hizo con tanta rapidez que ni Doniphan ni Wilcox tuvieron tiempo de intervenir. El animal, herido mortalmente, cayó en el momento en que Webb y Cross se lanzaban a socorrer a Doniphan. Pero poco faltó para que la victoria costara cara a Bryant, uno de cuyos hombros había sido rasgado por las garras del jaguar. «¿Cómo es que te hallas aquí?», preguntó Wilcox. «Más tarde lo sabréis», respondió Bryant. «Venid conmigo, venid pronto». «No antes de que te haya dado las gracias», dijo Doniphan. «Me has salvado la vida». «He procedido como tú lo hubieras hecho en mi lugar», replicó Bryant. «No hablemos más de eso y seguidme». Aun cuando la herida del generoso joven no fuera grave, se hizo preciso vendarla fuertemente con un pañuelo, y mientras Wilcox se ocupaba de esto, el jefe de la colonia puso a sus amigos al corriente de la situación. De modo que aquellos hombres que Doniphan creyó cadáveres y arrastrados por la pleamar estaban vivos y andaban errantes por la isla. Eran malhechores cubiertos de sangre. Una mujer había naufragado con ellos en la chalupa del Sever, y esa mujer estaba en French Den. Ya no había seguridad en la isla Chairman. He aquí por qué Bryant había gritado a Wilcox que no tirara sobre el jaguar, por miedo de que la detonación se oyera, y por qué no usó más arma que el cuchillo para matar al jaguar. «Ah, Bryant, vales más que yo», exclamó Doniphan en un arranque de agradecimiento y muy conmovido. «No, Doniphan, no, amigo mío», respondió Bryant, «y puesto que me entregas tu mano, no la suelto hasta que me prometas volver allá». «Sí, Bryant, es preciso.
respondió don ifán. Cuenta conmigo. En adelante seré el primero en obedecerte. Al amanecer partiremos. No, en seguida, repuso Bryant, para llegar sin que nos vean. ¿Y cómo? Preguntó Cross. Moco está aquí. Nos espera con la canoa. Íbamos a entrar en el East River, cuando divisé la lumbre que habiais encendido. Y llegaste a tiempo para salvarme, repitió don ifán. Y también para llevarte a French-Den. ¿Cómo don ifán y sus amigos se hallaban allí, en vez de estar en la embocadura del río? Ahora lo sabremos. Después de dejar la costa de los Severn Shores, los 4 muchachos volvieron al puerto de Bear Rock en la tarde del 16, y al amanecer del día siguiente, como habían convenido, remontaron por la orilla izquierda del río hasta el lago, en donde hicieron alto para llegar después a French-Den. Algunos instantes después todos entraron en la canoa, mas como era muy pequeña para los 6, hubo que maniobrar con mucha precaución. El regreso se hizo con mucha felicidad, pues la brisa era favorable, y Mocó gobernó la barquichuela con notabilísimo acierto. La alegría con que Gordon y los demás acogieron a los ausentes, allá cuando hacia las 4 de la mañana desembarcaron en el dique del río Zealand, es de las que no pueden describirse. Grandes peligros los amenazaban, pero a lo menos estaban todos en French-Den. La colonia se hallaba completa, o más bien, aumentada por aquella buena Kate, náufraga en las playas de la isla Chairman, después de haber sido testigo de un espantoso drama en el mar. En adelante reinaría en la gruta una perfecta concordia que nadie osaría turbar. Don ifán experimentaría quizá algún pesar por no ser jefe de los jóvenes colonos, pero indudablemente había vuelto a mejores sentimientos. Sí, aquella separación de algunos días hubo de producir sus frutos, y ya más de una vez, sin embargo, de no decir nada a sus compañeros, sin querer confesar sus culpas, nacidas al calor de su amor propio, cuando éste se sobreponía al interés. Más de una vez, repetimos, dio señales de comprender con claridad lo censurable de aquel acto que su terquedad y su orgullo le habían hecho cometer. Por otra parte, Wilcox, Cross y Webb experimentaban la misma impresión, así es que después de la abnegación de Bryant, don ifán modificó su carácter y dominó sus bastardas pasiones para consagrarse al bien suyo y de todos sus compañeros. Y hacía bien, porque la situación era gravísima. Serios peligros amenazaban a French-Den, expuesto a los ataques de 7 malhechores vigorosos y armados. El interés de Wolston era sin duda alguna marcharse cuanto antes de la isla Chairman, pero si llegara a sospechar la existencia de una pequeña colonia, bien provista de cuanto carecía él, no vacilaría en agredirla, siendo así que todas las ventajas estarían de su parte. Los jóvenes se vieron obligados pues a tomar minuciosas precauciones, a no alejarse del río Zealand, ni a aventurarse sin gran necesidad por los alrededores del lago, mientras Wolston y su banda no abandonasen la isla. Bryant preguntó a don ifán si cuando él y sus amigos volvían de Severn Shores a Bear Rock habían visto ó oído algo que pudiera hacerles sospechar la presencia de los marineros del Severn. Nada hemos notado, respondió don ifán. Es verdad que para volver a la embocadura del East River no hemos seguido el mismo camino que habíamos tomado antes, remontándonos hacia el norte. Es sin embargo cierto que Wolston se dirigió al este, dijo Gordon. Estamos de acuerdo, repuso don ifán, pero ha debido seguir la costa mientras que nosotros volvíamos directamente por Big Forest. Mirad el mapa y os convenceréis de que la isla forma una curva muy pronunciada más arriba de Deception Bay. Allí hay una vasta comarca en donde aquellos malvados habrán tal vez buscado un refugio sin apartarse demasiado del sitio en que está encallada la chalupa. Pero tal vez Kate pueda decirnos en qué paraje se halla la isla que habitamos. Kate, interrogada ya al respecto del particular por Bryant y por Gordon, no había sabido contestarles. Después del incendio del Severn, cuando Evans tomó la dirección del chalupa, maniobró de modo que pudiese arribar, según dijo, al continente americano, del cual Chairman no podía estar muy lejos. Pero jamás se había oído pronunciar el nombre de esta isla,
Sin embargo, como los archipiélagos de aquella costa debían hallarse relativamente cerca, era probable que wolston quisiera llegar allí y que por lo tanto tuviese interés en quedarse en el litoral del este. Como no sea, dijo bryan, que wolston al llegar á la embocadura del east river y encontrando allí huellas de vuestro campamento, tenga la idea de indagar algo mas. ¿Qué huellas? Respondió Doniphan. Un monton de ceniza apagada. ¿Qué podrá deducir de ello? ¿Que la isla está habitada? Pues bien, en ese caso aquellos miserables no pensarían mas que en ocultarse. Sin duda, replicó bryan, como no descubran que la poblacion de esta isla se reduce á unos cuantos niños. Procuremos pues por todos los medios posibles que no sepan quiénes somos. Y dime, Doniphan, ¿recuerdas si has descargado tu escopeta estando en las cercanías de Deception Bay? No, y es cosa extraordinaria, respondió sonriendo Doniphan, porque me gusta por demás quemar pólvora. Desde que abandonamos la costa estábamos suficientemente provistos de caza y ninguna detonación ha podido divulgar nuestra presencia en aquellos sitios. Ayer durante la noche Wilcox estuvo a punto de tirar sobre el jaguar, pero felizmente llegaste a tiempo de impedírselo y también de salvarme la vida, arriesgando la tuya. Te repito otra vez, Doniphan, que no hice más que lo que tú hubieras hecho en mi lugar. Y ahora, amigos míos, nada de tiros ni excursiones a Trapp's Woods y vivamos con lo que tenemos en reserva. Desde su llegada a French Den, bryan fue objeto de los cuidados necesarios para la curación de su herida, que se cicatrizó muy pronto, no quedándole más que alguna incomodidad en el brazo, que desapareció pocos días después. El mes de octubre había concluido y Walston no había sido visto todavía en los alrededores del río Zealand. ¿Se habría marchado en la chalupa después de repararla? No era cosa imposible, porque Kate recordaba que tenía un hacha, además de un fuerte cuchillo, de esos que los marineros llevan siempre consigo. Y como la madera no faltaba tampoco cerca de Severn Shores, bien pudo corregir, aunque toscamente, cualquier avería y arriesgarse al mar en aquella embarcación. De todos modos, como ignoraban lo que podía suceder, sus costumbres tuvieron que modificarse. Las excursiones quedaron prohibidas, no verificando más que la que realizaran Baxter y Doniphan para quitar el mástil colocado en lo alto de Oakland Hill. Una vez en este sitio, Doniphan paseó la vista con el anteojo por las masas de árboles que se redondeaban hacia levante, y aun cuando no podían ver el litoral oculto detrás de Big Forest, si alguna columna de humo se hubiera elevado en el aire, la vería seguramente, y esto habría bastado para indicar que Wolston y los suyos estaban acampados en aquella parte. Doniphan no vio nada por allí, ni tampoco por los alrededores de Sluggy Bay, cuyos parajes estaban siempre desiertos. Desde que las excursiones se suspendieron y las escopetas estaban en descanso, los cazadores habían tenido que renunciar a su ejercicio predilecto. Pero como no faltaban lazos cerca de French Den, la mesa se hallaría siempre surtida de alimentos frescos, aparte de los que suministraban las abutardas y los tinamús del corral, pues multiplicados en gran cantidad, Service y Garnet se vieron obligados a sacrificar buen número de ellos. También habían hecho una buena provisión de hojas de árbol de té y de savia de arce, que tan fácilmente se transforma en azúcar. No era pues necesario reponer el almacén, porque aun cuando el invierno llegara antes de que nuestros jóvenes colonos recuperasen su libertad, estaban suficientemente provistos de aceite para el alumbrado y de conservas y caza para la despensa. En aquella época un nuevo descubrimiento vino a aumentar el bienestar de French Den. Este descubrimiento no fue debido a Gordon, sino a Kate. Había en el límite de Bog Woods cierto número de árboles que medían de 50 a 60 pies de altura. Dichos árboles no habían sido cortados para leña, porque su madera es muy fibrosa y no servía para alimentar las estufas. Sus hojas eran de forma oblonga con una espina en la punta. Desde el primer día en que Kate los vio, 25 de octubre, exclamó: «He aquí el árbol vaca». Dowle y Costar, que la acompañaban, se echaron a reír. «¿Cómo el árbol vaca?», dijo el uno. «¿Lo comen las reses vacunas?», preguntó el otro. «No, hijos míos, no», respondió Kate. «Si se llama así,
es porque da leche, y mejor que la de vuestras vicuñas. Al entrar en la gruta, Kate dió parte de su descubrimiento a Gordon. Este llamó en seguida a Serviss y ambos fueron con Kate a la orilla de Bog Woods. Después de examinar detenidamente el árbol en cuestion, el americano creyó que era un galactendron, que crece en gran número en los bosques de la América del Norte, y el muchacho no se equivocaba. Era un precioso descubrimiento, pues basta hacer una ligera incisión en la corteza de aquellos vegetales para que salga por ella un jugo de apariencia lechosa, que tiene el gusto y las propiedades nutritivas de la leche de vaca. Y además, cuando se deja que ese jugo se coagule, da un excelente queso y produce también una cera muy pura, parecida a la de las abejas, pudiéndose fabricar con ella velas de excelente calidad. Pues bien, exclamó Serviss, si es el árbol vaca, es preciso ordeñarlo. Sin sospecharlo siquiera, el alegre muchacho acababa de usar las palabras de que se sirven los indios cuando van a sacar aquella leche. Gordon hizo una incisión en el tronco y Kate recogió lo menos 2 litros de aquel líquido en un cacharro que había traído al efecto. Era un hermoso licor blanco, de gusto muy apetitoso, que encierra los mismos elementos que la leche de vaca y es aún más nutritivo, más consistente y de un sabor mucho más agradable. La vasija fue vaciada en un instante y Costar se relamía lo mismo que hubiera podido hacerlo un gatito. Mocó estaba también muy satisfecho por aquel hallazgo, pensando en las buenas cosas que podría hacer con aquella leche que no habría que economizar, pues el rebaño de galactendrons era numeroso y no estaba lejos. Es verdad que la isla Chairman tenía recursos suficientes para una numerosa colonia. La alimentación de los jóvenes estaba asegurada para mucho tiempo, y con esto y con la llegada de Kate, de aquella buena mujer, que queriendo ya a los niños como una madre, les prodigaría minuciosos cuidados, bien puede decirse que todo se reunía para hacerles la vida más fácil y agradable. Lástima grande que no hubiera seguridad en la isla. ¿Cuántos descubrimientos pudieran obtenerse organizando exploraciones en las partes desconocidas del este, y era preciso renunciar a ellos? Podrían algún día emprender de nuevo sus excursiones sin tener que precaverse más que del encuentro de alguno que otro animal carnívoro, menos peligroso de seguro que aquellas fieras humanas de las que ahora debían guardarse constantemente. En los primeros días de noviembre ninguna huella sospechosa se había observado todavía en las cercanías de French Den. Brian se preguntaba muchas veces si los marineros del Severn estarían aún en la isla, pero como Doniphan había visto el mal estado de la chalupa, destrozada completamente por las puntas de los arrecifes, dudaba de que hubieran podido componerla. Capítulo 23 de 2 años de vacaciones de Julio Verne. Lo que importaba saber, una proposición de Kate, Brian acosado por una idea, su proyecto, discusión. Hasta mañana. La situación de los colonos de la isla Chairman se hacía cada día más insostenible y era preciso salir de dudas a toda costa. Brian tuvo muchas veces la idea de reconocer, yendo él a la descubierta, la región situada al este del lago, y Doniphan, Baxter y Wilcox se brindaban para acompañarle. Pero obrando así, corrían el riesgo de caer en manos de Wolston y por consiguiente enterarle de que sus adversarios eran poco temibles. Así es que Gordon, cuyos consejos eran siempre escuchados, hizo que Brian desistiera de aquel proyecto. Entonces Kate hizo una proposición que no presentaba ninguno de aquellos peligros. Señor Brian, dijo una noche cuando todos los colonos estaban reunidos en el hall, ¿queréis permitir que me ausente mañana al amanecer? ¿Queréis dejarnos, Kate? Sí, no podéis permanecer más tiempo en esta incertidumbre, y para saber si Wolston está o no en la isla, pienso ir al mismo sitio en que nos arrojó la tempestad. Si la chalupa se halla todavía allí, es señal de que no ha podido partir aún, y si ya no está, será prueba de que no tendremos que temer nada de él. Lo que queréis hacer, Kate, respondió Doniphan, es exactamente lo mismo que hemos propuesto ejecutar Brian, Baxter, Wilcox y yo.
Es verdad, pero lo que es peligroso para vosotros no lo es para mí. Sin embargo, dijo Gordon, si volvieseis a caer en manos de Wolston. Pues bien, replicó aquella digna mujer, me hallaría en la misma situacion en que estaba antes de huir. ¿Y si aquel miserable quisiera mataros, lo que es muy probable? Dijo Bryant. Puesto que me he escapado una vez, replicó Kate, ¿por qué no lo haría otra? Y sobre todo ahora que conozco el camino de French Den. Y además, si pudiera huir en compañía de Evans, a quien yo enteraría de cuanto os concierne, ¿de qué utilidad sería para vosotros el valiente timonel? Si Evans hubiera tenido posibilidad de escaparse, respondió Doniphan, ya lo hubiese hecho. ¿No tiene acaso gran interés en hacerlo? Doniphan lleva razón, dijo el americano. Evans conoce los secretos de Wolston y de sus cómplices, quienes no titubearán en matarle cuando ya no le necesiten para gobernar la chalupa. Pues bien, si no ha huido, es que está muy custodiado. O que haya pagado ya con su vida alguna tentativa de evasion, repuso Doniphan. De modo, Kate, que si volviera a cogeros, haré cuanto me sea posible para no caer de nuevo en sus manos. No, replicó Bryant, jamás permitiremos os arriesgueis así. Más vale buscar otro medio menos peligroso para saber si Wolston ha abandonado la isla o permanece aún en ella. Rechazados el plan del jefe de la colonia y la proposición de Kate, era preciso tomar muchas precauciones y cuidar de no cometer ninguna imprudencia. Admitiendo que Wolston estuviese aún allí, parecía que no tenía intención de explorar el terreno, pues varias veces ya Bryant, Doniphan y Moco recorrieron Family Lake en noches muy oscuras, sin notar nunca ninguna claridad sospechosa en la opuesta orilla, ni debajo de los árboles que estaban agrupados cerca del East River. Era, sin embargo, muy penoso vivir en tales condiciones, así es que Bryant se devanaba sin cesar los sesos, discurriendo algún medio que los sacara de tantas dudas y ansiedades. Bastaría tal vez para ello subir a una conveniente altura y vigilar desde ella, pero desgraciadamente el acantilado no pasaba de 200 pies de elevación y por lo tanto no dominaba por completo aquella comarca. ¿Qué hacer sin exponerse a serios peligros? La imaginación de Bryant no se daba un momento de reposo. De pronto se apoderó de su espíritu una idea tan sumamente peligrosa y hasta insensata que la rechazó enseguida, pero se había fijado de tal modo en su cerebro que dándola vueltas concluyó por considerarla practicable. Nuestros lectores no habrán olvidado que la operación de remontar por los aires la cometa se suspendió a causa de la llegada de los náufragos del Severn. Pues bien, Bryant se decía, puesto que aquella cometa no puede servir ya para señales, será tal vez posible utilizarla para operar el reconocimiento de la isla, tan necesario para nuestra tranquilidad. Sí, esa era la idea que se había apoderado de la imaginación del muchacho. Recordaba haber leído en un periódico inglés que a últimos del pasado siglo una mujer había tenido el valor de elevarse en los aires suspendida de una cometa, especialmente fabricada para aquella peligrosa ascensión. Nota: lo que meditaba Bryant iba a hacerse en Francia. Algunos años más tarde, una cometa que medía 24 pies de ancho por 27 de largo, de forma octógona, cuya armazón pesaba 78 kilogramos y la tela y cuerdas 45, 113 entre todo, levantó fácilmente un saco de tierra que pesaba 70 kilos. Fin de la nota. Pues bien, lo que una mujer había hecho no podía hacerlo un muchacho. ¿Qué importaba que su tentativa ofreciese peligros? Los riesgos no eran nada en comparación de los resultados que se obtendrían de seguro. Y tomando todas las precauciones exigidas por la prudencia, ¿por qué no había de tener éxito aquella operación? Aun cuando Bryant no estuviese en estado de calcular matemáticamente la fuerza ascensional que necesitaría un aparato de ese género, se decía que ya lo tenía preparado y que bastaría darle dimensiones más grandes y más sólidas. Al subir la cometa podía él ascender con ella y elevándose a algunos centenares de pies dominaría grandes extensiones de terreno, llegando tal vez a descubrir de ese modo algún fuego en la parte de la isla comprendida entre el lago y Deception Bay.
No tomen nuestros lectores a risa la idea de este valeroso y audaz muchacho por haber llegado a creer que su proyecto era practicable. Lo era, en efecto, y además ofrecía menos peligros de lo que se puede creer a primera vista. Bien madurado ya el plan en la mente de Bryan, no restaba más que hacerlo aprobar por sus compañeros. Así es que la tarde del 4 de noviembre rogó a Gordon, Doniphan, Wilcox, Webb y Baxter que fueran a conferenciar con él, y cuando se reunieron les hizo conocer su propósito de utilizar la cometa. ¿Utilizarla? Dijo Wilcox. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Lanzarla al aire? Sin duda, respondió Bryan. Remontarla, puesto que se hizo con ese objeto. ¿En medio del día? Preguntó Baxter. No, porque en este caso Wollaston y sus compañeros la verían, mientras que de noche... Lo mismo sucederá si la pones una luz, replicó Doniphan. Es que no se la pondré. ¿De qué servirá entonces? Preguntó Gordon. Para ver si los marinos del Severn están aún en la isla. Y Bryan, no sin alguna inquietud, temeroso de que lo desecharan, expuso su pensamiento en pocas palabras. Sus compañeros no se admiraron por el atrevimiento de Bryan. Estaban ya tan familiarizados con los peligros que una ascensión nocturna, ejecutada en tales condiciones, les pareció muy practicable. Gordon era el único que se preguntaba si su amigo hablaba formalmente. Sin embargo, dijo Doniphan, ¿será esa cometa bastante grande para soportar el peso de uno de nosotros? No lo creo, replicó Bryan, y pienso que debemos darle mayor tamaño y más solidez. Queda por saber, dijo Wilcox, si una cometa podrá resistir. No es dudoso, lo puede, afirmó Baxter. Además, una ascensión idéntica se ha verificado ya, añadió Bryan. Y citó el caso de aquella mujer que 100 años antes había intentado con éxito aquella experiencia. Todo depende, prosiguió, de las dimensiones del aparato y de la fuerza del aire en el momento de la ascensión. ¿A qué altura crees que será preciso subir? Preguntó Baxter. Me parece que a unos 600 o 700 pies, respondió Bryan. Se podría ver un fuego encendido en cualquier punto de la isla. Pues bien, es menester hacerlo enseguida, exclamó Serviss. Estoy cansado de no poder ir y venir a mi antojo. Y nosotros de no poder registrar las trampas, añadió Wilcox. Y yo de no atreverme a disparar un tiro, replicó Doniphan. Hasta mañana, pues, dijo Bryan. Y luego, cuando se encontró solo con Gordon, éste le dijo: ¿Piensas formalmente en realizar tu proyecto? Por lo menos quiero probar. Es peligroso. Tal vez menos de lo que parece. ¿Y cuál de nosotros consentirá en arriesgar su vida en esa atrevida excursión aérea? Tú el primero, Gordon, si tú mismo, si la suerte te designa. Ah, ¿es la suerte la que ha de decidir? No, Gordon. Es necesario que el que verifique aquella ascensión lo haga con plena voluntad. ¿Está hecha tu elección? Tal vez. Y Bryan se marchó después de apretar la mano del americano. Capítulo 24 de 2 años de vacaciones de Julio Verne. Primer ensayo: agrandamiento del aparato. Segundo ensayo: suspensión hasta el día siguiente. Proposición de Bryan. Ofrecimientos de Santiago. La confesión. La idea de Bryan. En los aires a medianoche. Lo que se ve. El viento refresca. Desenlace. En la mañana del 5 de noviembre, Bryan y Baxter pusieron manos a la obra, pero antes de dar a la cometa dimensiones más considerables, juzgaron necesario saber el peso que podría resistir tal cual era. Esto permitiría llegar a darle la suficiente superficie para desenvolver una fuerza capaz de soportar un peso que no debía ser inferior de 120 a 130 libras. No fue preciso esperar a la noche para esta primera experiencia, pues soplando entonces viento del sudoeste, Bryan dijo que no había ningún inconveniente en aprovecharlo, siempre que la cometa no se elevara muy alta, para que no se viera desde la ribera oriental del lago. La operación salió a las 1000 maravillas, pudiendo apreciarse con exactitud que el aparato levantaba un peso de 20 libras, pues se valieron de una romana encontrada entre el material del sluggy. La cometa fue tendida en el suelo de Sporterras. Primero Baxter consolidó su armadura por medio de cuerdas que se unían en un nudo central, como las ballenas de un paraguas, a la anilla que se desliza por el mango.
Después la agrandaron por medio de un suplemento de cañas y el aumento de nuevas telas, para lo que Kate se mostró muy diestra, pues no faltaban en French den ni hilos ni agujas. Si Bryan o Baxter hubieran estado más instruidos en mecánica, hubieran tenido en cuenta para construir el aparato los cálculos más indispensables, como son el peso, la superficie plana, el centro de gravedad, el de presión del aire, que se confunde con el de configuración, y por fin el punto en que está atada la cuerda. Esto sentado, hubieran deducido fácilmente cuál sería el poder ascensional de la cometa y la altura que podía alcanzar, no dejando de saber también la fuerza que habría de tener la cuerda para resistir la tensión, circunstancia muy atendible para la seguridad del observador. Felizmente la cuerda encontrada entre el material del schooner y que medía cerca de 2000 pies era muy fuerte, sin contar que cuando el aire no sopla con violencia, es sabido que las cometas resisten con moderación, siempre que el punto de enlace de los tirantes esté bien escogido. Era preciso, por lo tanto, arreglar con cuidado dichos tirantes, pues de ellos depende que el aparato se incline o se mantenga recto en la capa de aire en que se coloca, y también regula su estabilidad. Para este nuevo empleo la cometa no necesitaba tener cola, cosa que ponía de mal humor a Dowle y a Costar, pues aun cuando llevaría el apéndice necesario para su equilibrio y para conducir al aeronauta, no sería, ni en la forma ni en la extensión, que ellos deseaban. Después de tantear mucho, Baxter y Bryan observaron que convendría colocar el peso de resistencia en el tercio de la armadura, fijándolo en uno de los travesaños que extendían la tela en el sentido de la anchura. Dos cordeles de gran consistencia, amarrados a aquel travesaño, le sostendrían de modo que se encontrara suspendido a unos 20 pies más abajo. Prepararon una cuerda como de 400 varas, lo que deducida la curva permitiría elevarse a 700 u 800 pies del suelo. En fin, para disminuir en lo posible los peligros de una caída en el caso de cualquier avería, se convino en que la ascensión habría de verificarse encima del lago, pues en la desgracia de caer al agua, la distancia desde aquel punto a la orilla cualquier regular nadador podía fácilmente salvarla, mientras sería peligrosa, pero nunca seguramente tan fatal como si se verificase sobre una superficie sólida, teniendo en cuenta que el descenso se haría con relativa lentitud. Terminado el aparato, pudo apreciarse que tenía 70 metros superficiales en cuadro. Era de forma octógona, su radio se extendía hasta cerca de 15 pies y cada uno de los lados 4. Con su fuerte armadura y su tela, completamente impermeable, no era dudoso que al aire levantaría fácilmente un peso de 120 libras. La barquilla en que el aeronauta se había de colocar era sencillamente una canasta de mimbres encontrada en el Sluggy, bastante profunda para que cualquiera de los colonos que entrara en ella estuviera hundido hasta el pecho, regularmente ancha para que tuviera libertad en sus movimientos y suficientemente abierta para salirse pronto en caso necesario. Este trabajo, que se empezó el día 5, no se concluyó hasta el 7 por la tarde, y por consiguiente se dejó para el otro día la experiencia preparatoria, que daría a conocer el poder ascensional del aparato y su grado de estabilidad en el aire. Durante aquellos últimos días, nada había venido a modificar la situación. Varias veces unos u otros habíanse quedado largas horas en observación sobre el acantilado, pero nada sospechoso habían visto ni al norte, entre el límite de Trapp's Woods y French den, ni al sur, más allá del río, ni al oeste del lado de Sluggy Bay, ni en el lago que Wollaston hubiera podido querer reconocer antes de dejar la isla. Ninguna detonación se había oído tampoco. Bryan y sus compañeros podían creer, fundados en estos indicios, que los malhechores habían abandonado definitivamente la isla Chairman, mas ¿podrían por fin volver de nuevo a sus costumbres? Esto es lo que la proyectada experiencia iba a demostrarles. Una suprema dificultad se presentó a la imaginación de los jóvenes colonos. ¿Cómo haría la señal de que bajaran la cometa el que subiera a la barquilla? Y he aquí lo que expuso Bryan cuando Don y Fanny Gordon le interrogaron sobre este punto. Una señal luminosa es imposible, respondió Bryan, pues Wollaston podría verla. Así es que Baxter y yo hemos recurrido al siguiente procedimiento.
Tomaremos un bramante de un largo igual al de la cuerda de la cometa, y despues de haber agujereado una bala de plomo, pasaremos por ella el bramante, que se atará á la barquilla, mientras que la otra punta quedará aquí en las manos de uno de nosotros. Cuando se quiera bajar se soltará la bala, que se deslizará por el bramante dando la señal de la bajada. Perfectamente ideado, respondió don Ifán. Estando ya todo dispuesto, no faltaba más que proceder al previo ensayo, y como la luna no salía hasta las 2 de la madrugada, viendo que era el viento favorable, convinieron en verificarlo aquella misma noche. A las 9 la oscuridad era profunda. Algunas nubes corrían a través del espacio y parecía seguro que a cualquier altura que se elevara la cometa no podría ser vista desde ninguna parte. Grandes y pequeños asistieron al acto ciertamente con más placer que emoción, toda vez que no había de ir nadie en el cesto. La cabria del Sluggy había sido colocada en el centro de Sport Terras y sólidamente fijada en el suelo para que resistiera a la tracción de la cometa, disponiéndose también la larga cuerda de tal modo que se desenrollara sin esfuerzo, al mismo tiempo que el bramante destinado a dar la señal de bajada. Bryan colocó en el cesto un saco de tierra que pesaba exactamente 130 libras, peso superior al de cualquiera de sus compañeros. Doniphan, Baxter, Wilcox y Webb se colocaron al lado del aparato a unos 100 pasos de la cabria. A una señal de Bryan debían levantarlo poco a poco por medio de cuerdas atadas a los travesaños de la armadura, y en cuanto aquel aparato hubiera dado presa al viento, Bryan, Gordon, Cross y Garnet, que estaban al lado de la cabria, soltarían la cuerda, dejándola a la sola acción de la cometa. Atención, exclamó Bryan. Estamos prontos, respondió Doniphan. Soltad. La cometa se levantó poco a poco apoyándose en el aire. Dad cuerda, gritó Wilcox. Enseguida el torno fue dando vuelta a impulsos de la tensión, viendo todos que aquel gran fantasma, con su canasta por apéndice, subía lentamente por el espacio. Aunque fuera una gran imprudencia, gritos y vivas acompañaron en su ascensión al gigante de los aires, que pronto desapareció en la oscuridad, con gran disgusto de los pequeños, quienes no hubieran querido perderle de vista mientras se balanceaba encima de Family Lake. Kate les dijo al momento: No os desconsoléis, hijos míos. Más tarde, cuando ya no haya peligro, soltarán de día al gigante, y si sois buenos, se os permitirá le mandéis correos. Aun cuando ya no se le veía, comprendían que la cometa tiraba con regularidad y sin demasiada fuerza, lo cual era una prueba de que el punto de unión de los tirantes estaba dispuesto como convenía. Bryan, queriendo que el ensayo fuera tan completo como lo permitieran las circunstancias, dejó que la cuerda se desenrollara hasta el extremo, pudiendo entonces apreciar su grado de tensión, que nada tenía de anormal. La cometa debía hallarse a una altura de 600 o 700 pies, y aquella maniobra no había durado más que 10 minutos. Concluida la experiencia, cada cual a su vez cogió los manubrios para enrollar de nuevo la cuerda, solo que esta operación fue mucho más larga, pues duró lo menos 1 hora. Lo mismo que para la caída de un globo, la maniobra para la de una cometa es lo que más cuidado necesita, si se quiere que se verifique sin choque. Por fortuna, la brisa era constante y el descenso se hizo con el mayor éxito, apareciendo de nuevo el octógono de lienzo en la sombra y cayendo suavemente, casi en el mismo punto en donde se había elevado. Prolongados vivas acogieron la vuelta, como habían saludado la marcha. Ya recogida la cometa, fue sujetada fuertemente al suelo para que no diera presa al viento, ofreciéndose Baxter y Wilcox a velar toda la noche, por lo que pudiera ocurrir. Al día siguiente, 8 de noviembre, se haría la ascensión definitiva. Bryan no decía nada y parecía profundamente absorto en sus reflexiones. ¿En qué pensaba? ¿Era en los peligros que presentaba una ascensión intentada en condiciones tan excepcionales, o en la responsabilidad que asumía dejando a uno de sus compañeros arriesgarse en aquella frágil barquilla? Entremos en la gruta ya, dijo Gordon. Es tarde. Esperad un instante, Gordon, Doniphan. Tengo que haceros una proposición. Habla, respondió Doniphan. Acabamos de ensayar la cometa, repuso Bryan, y ese ensayo ha salido bien,
porque las circunstancias nos han favorecido. ¿Sabemos acaso el tiempo que hará mañana y si el viento permitirá mantener el aparato encima del lago? Y eso no obstante, mi parecer es no diferir la operación definitiva. Nada más razonable, en efecto, puesto que estaban resueltos a hacerlo, así es que nadie contestó a aquella proposición. En el momento de entregarse a tales peligros, los más intrépidos hubieran titubeado. Y sin embargo, cuando Bryan añadió «¿Quién quiere subir?». «Yo», dijo Santiago con viveza. Y casi enseguida «Yo», exclamaron a un tiempo Doniphan, Baxter, Wilcox, Cross y Serviss. Hubo después un instante de silencio que Bryan no se apresuró a interrumpir. Santiago fue el primero que habló. «Hermano», dijo, «yo soy el que debe subir. Sí, yo, te lo suplico, déjame partir». «¿Y por qué tú más bien que yo o cualquier otro?», replicó Doniphan. «Sí, ¿por qué?», preguntó Baxter. «Porque debo hacerlo así», respondió el niño. «¿Debes?», dijo Gordon. «Sí». El americano, que había cogido la mano de Bryan para preguntarle lo que Santiago quería decir, la sintió temblar en la suya, y si la noche no hubiera sido tan oscura, le hubiera visto palidecer y bajar la vista. «¿Qué dices, hermano?», repuso Santiago con tono resuelto, muy extraño en un niño de aquella edad. «Responde, Bryan», dijo Doniphan. «Santiago dice que tiene el deber de sacrificarse. Ese deber no lo tenemos acaso también nosotros. ¿Qué le obliga a reclamar la prioridad?» «Lo que he hecho», respondió el niño, «lo que he hecho, voy a decíroslo». «Santiago», exclamó Bryan, queriendo impedir que su hermano hablara. «No», repuso Santiago con voz entrecortada por la emoción. «Deja que confiese. Este secreto me pesa demasiado. Gordon, Doniphan, si estáis aquí, todos, lejos de vuestros padres, en esta isla, yo solo tengo la culpa de ello. Si el Sluggy ha sido llevado a alta mar, es que por imprudencia, no, por broma, he desatado la amarra que le sujetaba en el muelle de Auckland. Sí, una broma, y luego, cuando vi que el buque se iba solo, perdí la cabeza. No llamé cuando aún era tiempo, y una hora después, en medio de la noche, en alta mar... Ah, perdón, compañeros, perdonadme». Y el pobre muchacho sollozaba, a pesar de que Kate procuraba consolarle. «Bien, Santiago», dijo entonces Bryan, «has confesado tu culpa y ahora quieres arriesgar tu vida para purgarla, o a lo menos para reparar en parte el mal que has hecho». «¿Y no lo ha reparado ya bastante?», dijo Doniphan, abandonándose a su natural generosidad. 20 veces se ha expuesto para favorecernos. Ah, Bryan, me explico ahora perfectamente el por qué se presentaba siempre tu hermano cuando había algún peligro que correr, y siempre se hallaba pronto para sacrificarse. He aquí por qué fue a buscarnos a Cross y a mí en medio de la niebla, arriesgando su vida. Sí, amigo Santiago, te perdonamos de todo corazón, y no necesitas ya reparar tu falta». Todos rodeaban al niño, le cogían las manos, y sin embargo los sollozos no dejaban de desgarrarle el pecho. Ya se sabía ahora por qué aquel muchacho, el más alegre de todo el colegio Chairman, y también el más travieso, se había vuelto tan triste y se apartaba siempre de los demás. Luego, por mandato de su hermano y también por su propia voluntad, se le había visto ofrecer su persona cuantas veces había que correr un peligro, y aún no creía haber hecho bastante, pedía todavía sacrificarse por los demás. En cuanto Santiago pudo hablar, dijo: «Ya lo veis, yo soy, yo, el que debe partir. ¿No es verdad, hermano?». «Bien, Santiago, bien», repitió Bryan, que atrajo a su hermano a sus brazos. Después de la confesión que el joven acababa de hacer y de la reclamación que presentaba para que se le dejase cumplir con su deber, en vano fue que Doniphan y los demás procuraran intervenir. No había más remedio que dejarle entregarse a la brisa, que manifestaba cierta tendencia a refrescar. Santiago dio un apretón de manos a sus compañeros y luego, antes de ir a colocarse en la canasta, de la que habían quitado el saco de tierra, se volvió hacia Bryan. Este estaba inmóvil a algunos pasos detrás del torno. «Abrázame, hermano», dijo Santiago. «Sí, abrázame», respondió Bryan, dominando su emoción. «O más bien, soy yo el que te abraza, pues yo soy el que va a partir». «¿Tú?», exclamó Santiago.
tú, repitieron Doniphan y Serviss. Sí, yo. Que la falta de Santiago sea reparada por su hermano o por él poco importa. Además, cuando tuve la idea de esta experiencia, ¿habéis podido creer que mi intención era dejar la realización para otro? Hermano, exclamó Santiago, te lo ruego. No, Santiago. Entonces, dijo Doniphan, reclamo a mi vez. No, Doniphan, respondió Bryan con tono que no admitía réplica. El que partirá seré yo, así lo quiero. Ya lo esperaba, Bryan, dijo Gordon, apretando la mano de su amigo. Algunos minutos después, Bryan, metido en la canasta, dio orden de que levantaran al gigante, y así lo hicieron. El aparato, poco ayudado por el viento, subió lentamente al principio, hasta que, aumentada la presión, Baxter, Wilcox, Cross y Serviss, colocados en la cabria, fueron soltando la cuerda, al mismo tiempo que Garnet, que tenía el bramante de aviso, iba soltando también. En 10 segundos el gigante de los aires desapareció en la sombra en medio de un profundo silencio. El intrépido jefe de este pequeño mundo, el generoso Bryan, desapareció con él. El aparato se elevaba, sin embargo, con regular lentitud, y la constancia de la brisa le aseguraba una perfecta estabilidad. Apenas se balanceaba, y Bryan no notaba ninguna de esas oscilaciones que hubieran hecho muy peligrosa su situación. Así es que se tenía inmóvil, con ambas manos agarradas a las cuerdas de suspensión de la canasta, que se mecía con un ligero movimiento de columpio. Bryan experimentó una extraña impresión cuando se sintió suspendido en el espacio por aquel ancho plano inclinado, que se estremecía al empuje de la corriente aérea. Le parecía que era llevado por alguna fantástica ave de presa, o más bien que se hallaba debajo de las alas de un enorme murciélago negro. Pero merced a la energía de su carácter, pudo conservar la sangre fría que las circunstancias demandaban. 10 minutos después que la cometa dejó el suelo de Sporterras, un pequeño sacudimiento indicó que el movimiento ascensional había acabado. La altura alcanzada verticalmente debía ser entre 600 y 700 pies encima del suelo de la isla. Bryan, muy dueño de sí mismo, tendió el bramante pasado por la bala, y luego se colocó de modo conveniente para poder observar cuidadosamente el espacio, agarrándose con una mano a una de las cuerdas de suspensión y teniendo el anteojo en la otra. Debajo de él reinaba una oscuridad profunda. El lago, los bosques, el acantilado formaban una masa confusa de la que no se podía distinguir ningún detalle. En cuanto a la periferia de la isla, se dibujaba en el mar que la rodeaba, y desde el punto en que se hallaba, Bryan la abarcaba con la vista en todo su conjunto. Es verdad que si esta ascensión hubiera podido hacerse en pleno día, tal vez hubiera visto alguna isla o algún continente, si existían, en un radio de 50 o 60 millas. Si hacia el oeste, el norte y el sur el horizonte estaba demasiado nebuloso para que pudiera distinguir algo, no sucedía así en dirección al este, en donde parte del firmamento, momentáneamente libre de nubes, dejaba ver algunas estrellas. Y precisamente por aquel lado una claridad bastante intensa atrajo la atención de Bryan. «Es un fuego», se dijo. «¿Habrá establecido Walson su campamento por aquel lado?» «No, ese fuego está demasiado lejano, y se encuentra ciertamente muchísimo más allá que la costa de la isla. ¿Será un volcán en erupción? ¿Habrá acaso una tierra en los parajes del este?» Y se presentó a su imaginación el recuerdo de aquella mancha blanquecina que distinguió en su excursión a Deception Bay. Sí, se dijo, era de aquel mismo lado. ¿Sería aquella mancha el reflejo de la nieve? Debe haber al este una tierra bastante cerca de aquí. Bryan fijó su anteojo en aquella claridad que la oscuridad de la noche hacía más visible. No cabía duda. Allí había alguna montaña informe, cercana a un ventisquero, y que pertenecía a un continente o a un archipiélago, cuya distancia no excedía de 30 millas. En aquel momento Bryan divisó otra luz mucho más cerca de él, a unas 5 o 6 millas, y por consiguiente en la superficie de la isla, al oeste de Family Lake. No me equivoco esta vez, pensó Bryan. Es en la orilla del bosque, cerca del litoral. Pero esa luz no hizo más que encenderse y apagarse enseguida, pues a pesar de una atenta observación, Bryan no la volvió a ver. Su corazón latía con violencia y su mano temblaba de tal modo que le era imposible sostener el anteojo con suficiente precisión.
cerca de la embocadura del East River había un fuego de campamento. Lo había visto y notó bien pronto que su luz se reflejaba aún en los árboles. De modo que Wollaston y sus amigos estaban acampados en aquel sitio, cerca del puertecito de Bear Rock. Los asesinos del Severn no habían abandonado aún la isla Chairman. Los colonos estaban siempre expuestos a una agresión y ya no había seguridad en French Den. Qué decepción tan cruel experimentó Bryant. Era evidente que Wollaston, encontrándose en la imposibilidad de reparar la chalupa, había tenido que renunciar a hacerse al mar para dirigirse a una de las cercanas tierras, si es que se hallaba alguna en aquellas regiones. Bryant, habiendo terminado sus observaciones, juzgó inútil prolongar su exploración aérea y se preparó para bajar. El viento aumentaba sensiblemente y ya las oscilaciones hacíanse más fuertes, imprimiendo a la canasta un balanceo que haría la bajada más difícil. Después de asegurarse de que el bramante de avisos estaba bastante tirante, Bryant soltó la bala, que en algunos segundos llegó a la mano de Garnett. Enseguida la cuerda empezó a arrollarse en la cabria, atrayendo el aparato hacia el suelo, pero al mismo tiempo que la cometa bajaba, Bryant seguía mirando aún en dirección a las claridades que había visto, asegurándose de que no se había equivocado, pues volvió a ver la que creía una erupción volcánica y también el fuego cerca del litoral. Con la más viva impaciencia, Gordon y sus compañeros esperaban la señal de bajada. Y cuán largos les habían parecido los 20 minutos que Bryant acababa de pasar en el espacio. Doniphan, Baxter, Wilcox, Service y Webb maniobraban vigorosamente sobre los manubrios de la cabria, pues ellos también habían observado que el viento tomaba fuerza y soplaba con menos regularidad. Sentían sus efectos por las sacudidas que daba la cuerda, y no pensaban sin angustia que Bryant debía sufrirlas de rechazo. El torno funcionó, pues, para enrollar los 1200 pies de cuerda que se habían soltado antes. El viento seguía aumentando y 3/4 de hora después de la señal dada por Bryant era ya fortísimo. En aquel momento el aparato debía de estar aún a más de 100 pies de altura por encima del lago. De repente se produjo una violenta sacudida y Wilcox, Doniphan, Service, Baxter y Webb, a los que faltó el punto de apoyo, estuvieron a punto de caer al suelo. La cuerda acababa de romperse. Y en medio de los gritos de terror, este nombre fue repetido 20 veces. Bryant, Bryant. Algunos minutos después, el intrépido y valiente joven saltaba en la orilla del lago y llamaba con voz fuerte: «Hermano, hermano», exclamó Santiago, que fue el primero en abrazarle. «Wollaston está aquí todavía». Esto es todo lo que dijo Bryant en cuanto sus compañeros se unieron a él. En el momento en que la cuerda se rompió, Bryant habíase sentido arrastrado no a una caída vertical y vertiginosa, sino oblicua y lenta, porque la cometa hacía en algún modo el efecto de un paracaídas. Lo que importaba hacer era salirse de la canasta antes de que llegara a la superficie del lago, y Bryant, que conservaba toda su sangre fría, se tiró con tiempo y, siendo como era buen nadador, ganó pronto la orilla, distante de 400 a 500 pies a lo sumo. Y durante este tiempo, la cometa, desembarazada de su peso, desapareció por el noroeste, arrastrada por el viento que se hacía cada vez más fuerte.